This meeting is being recorded. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas horas de la mañana. Ofrecemos disculpas por el retraso por inconvenientes técnicos. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 9 de noviembre, en vivo, nos acompaña la enfermera docente Magda Lucía Hidalgo Vázquez con el tema violencia sexual. Esta presentación se está grabando y posteriormente va a ser difundida por medios universitarios. Igualmente no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si tenemos alguna pregunta o comentario, podemos hacerla al final de la conferencia por el chat habilitado. Profesora Magda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a la facultad y a todos los que organizan pues estos espacios académicos, los cuales son pues muy importantes. Entonces, voy a empezar. Ya me dijeron que sí se ve la presentación, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema pues que siempre ha sido pues como muy común, controversial, últimamente por toda la parte de las redes sociales y las denuncias que se han hecho públicas, sigue siendo pues como un tema que está en auge, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la atención integral en salud para víctimas de violencia sexual y violencia de género, una intervención de enfermería. Vamos a hablarlo desde la normatividad, desde la resolución 459 del 2012 y cuál es el papel pues, que realiza pues, el personal pues, de enfermería. Aunque este tema yo considero que ya pues que tiene una legislación y un protocolo de atención, pero el tema debería de ser como de cultura general para todo el mundo, porque debemos tener conocimientos pues de este tipo de situaciones y cómo identificarlas. Ay, no está pasando. Esperemos un momentico. Sí pasó a la diapositiva. Qué pena. No, profe, no pasa. No, señor. Ahí ya sí, ahí ya sí. Bueno, entonces, ¿por qué seguimos hablando sobre violencia sexual? Pues un poquito de esto, ¿no? Miren que en este año, más o menos 15.000 menores en Colombia sufrieron violencia sexual en lo que va de el 2022, ¿cierto? 15.000 menores, o sea, es una cifra muy alta. ¿Qué pasa? Entonces, más de 1.400 fallecieron de manera violenta y esto fue un reporte que hizo Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre enero y septiembre hay más o menos registradas 15.823 víctimas de delitos sexuales contra menores de 18 años, o sea, un 23%, mucho más grande que el año anterior. Los niños siguen siendo, los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes siguen siendo una población vulnerable, esto entre las edades de los 10 y 14 años, afectados más o menos 8.430. O sea, como vemos, son cifras muy grandes y muy alarmantes. Bueno, si hablamos de las mujeres, que cuando siempre se habla sobre violencia sexual, entonces uno tira la mirada siempre a la población femenina, hacia las mujeres. Y realmente, pues, a pesar de que se han hecho muchas campañas, a pesar de que se tiene una legislación fuerte, a pesar de que hay unos componentes políticos de salud, todavía no es suficiente. Entonces, con esa consigna del Estado no me cuida, mis amigas, y en la parte, pues, del país, en un artículo,
Hay una cosa interesante que es esta partecita que estoy subrayando. O sea, toda la parte de violencia sexual siempre, siempre ha estado, siempre ha estado. Y no es porque ocurra solo tanto en tanto, es porque la mayor parte del tiempo estos delitos pasan inadvertidos, aunque suceden todos los días, dice Yolanda Ruiz. Y cuando las víctimas se hacen visibles y la indignación se genera a gritos, a veces llega hasta el caos y la autoridad parece por arte de magia. Entonces, traía esta parte porque realmente es así. En todos los datos estadísticos de vulneración de derechos, no solamente de violencia sexual, sino cualquier tipo de violencia doméstica contra la mujer, contra las poblaciones vulneradas como los indígenas, la población LGTBIQ+, siempre, siempre ha habido violencia, siempre. Lo que pasa es que cuando se hace un caso visible, cuando es una persona famosa, cuando es alguien importante, cuando es alguien que representa en algún contexto, ahí es donde hay un alto, ¿sí? Pero todo el tiempo estaba, y eso nos lleva a reflexionar qué está pasando. Si tenemos pues un contexto legislativo, digámosle dentro de la normatividad, pues que se supone que puede ser efectivo, hay cosas que hay que replantear, reflexionar, llevar a mesas de trabajo, conversar qué es lo que está pasando. Y también quise traer esta parte con todo este informe de la Comisión de la Verdad. Los hombres rompen el silencio, un informe sobre violencia sexual. Claro, cuando se hace este reporte, se hace evidente unas cifras donde la población masculina, los hombres, se ven víctimas de abuso sexual dentro del marco del conflicto armado. Las mujeres también, los niños también, los adolescentes también. Pero esto lo traigo a colación porque es donde aquí quería hablar, aquí en esta parte donde hay un testimonio de una persona y comenta. Hablar para nosotros es muy importante. Vengo desde el macizo colombiano, donde aún estamos en guerra, donde hay niños, jóvenes, hombres, adultos, y los grupos armados someten a la violencia sexual, porque si no somos capaces de hablar, nos da vergüenza. Es la forma de reprimir al líder social, de decirle no puede hablar, no puede seguir, se acabó. Entonces, dentro del marco de violencia y todo esto, pues se da como una motivación para que las personas que se representan como hombres del sexo masculino empiecen a decir, a nosotros también nos están violentando sexualmente. Y son cifras que, a pesar de que es un número bajo, es representativo para otros en otras situaciones. Entonces, aquí más de 2.900 hombres han sido víctimas de violencia sexual producto del conflicto armado. Entonces, como digo, esto fue una motivación para que los hombres empezaran a hablar, porque hay una estigmación social sobre el género masculino, donde podríamos decir, no es que no haya violencia a nivel de los hombres, la hay y de muchas formas. Lo que pasa es que hay una estimación de la vergüenza, una estimación social de que los hombres no se dan, en que los hombres tienen fuerza, son el sexo pues fuerte, y obviamente esto genera ciertas situaciones. Entonces, ahí también de este reportaje hablan de que dentro de ese conflicto armado hay 2.906 hombres y 31.303 mujeres, las cuales han sido víctimas de algún tipo de conducta de violencia sexual. A pesar de que es un número pues bajo, les digo y repito, ha sido un motivo para empezar a romper el silencio. Bajo las declaraciones recibidas asociadas a este hecho victimizante por parte de hombres, refleja no la realidad de un conflicto armado interno, miren esto tan importante, sino por el contrario, es el reflejo de una problemática frente a la falta de reconocimiento de la victimización masculina, dice el informe de la oficina jurídica. Bueno, con esta parte yo quería entrar como a sensibilizar y decir que todos podemos ser víctimas de violencia sexual. Absolutamente todos, independiente de la edad, del género, dependiendo de la condición social, o sea, todos podemos ser víctimas de abuso sexual.
Entonces, ya entrando en la parte de la atención, enmarcado pues en la resolución 0459 del 2012, entonces vamos a hablar de lo que hace enfermería y el papel pues fundamental que tiene. Primero vamos a tener en cuenta y a recordar qué es la definición de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, contra otra persona, un grupo, comunidad, que acuse o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos y trastornos de desarrollo de privaciones. Ese cuadro me gusta mucho porque aquí me da a entender una clasificación de violencia. Entonces tenemos 3 tipos: la autoinfligida, interpersonal y colectiva. Y dentro de la autoinfligida tenemos un comportamiento suicida, autolesiones. Dentro de la interpersonal está la de pareja y está la de comunidad, y la colectiva, social, política y económica. Entonces, aquí, según la naturaleza de la violencia, pues puede ser física, sexual, psicológica, y las privaciones o el descuido. Entonces, mire que si analizamos bien el cuadro de clasificación, entonces tenemos que dentro de los tipos pues de personas, tenemos a los menores, pareja, ancianos, conocidos, extraños, o sea, todos podemos ser vulnerados, todos podemos ser violentados de alguna manera en el contexto pues de la sexualidad. Bueno, entonces, la violencia sexual es todo acto, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante la coacción de una persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en el hogar y en el lugar de trabajo. Es un acto de opresión, es un acto de ejercicio de poder sobre el cuerpo y sobre la libertad de la sexualidad de las víctimas. ¿Y por qué hablamos de poblaciones más vulneradas? Pues hablamos de niños, niñas, mujeres, ancianos, personas en condición de discapacidad, porque son personas que realmente en algún momento no tienen el hecho de cómo defenderse. Y claro, yo como mujer, si estoy siendo abusada, violentada, y es una persona con muchísimo más fuerza que yo, independientemente sea hombre o mujer, sino que veo que me puede estar lesionando más, que puede atentar contra la vida, pues entonces obviamente dejo que haga este tipo de cosas. Entonces, por eso hablamos de poblaciones más vulneradas. Profesionales de enfermería. Entonces, el profesional de enfermería debe estar capacitado, ¿sí? Y como decía al principio, no solamente el profesional de enfermería, este es un tema de contexto público, ¿no? Todos deberíamos saber e identificar cuando hay una violencia contra mí, los tipos de violencia, cómo identificarla, cómo denunciar, cómo hacer toda esta parte. Y si yo fui víctima de un abuso sexual, entonces también debería de conocer qué es lo que sigue, cómo denuncio, cómo es la atención en toda la parte pues del protocolo de salud, a dónde debo de ir, qué me van a hacer, qué es lo que a lo que me voy a enfrentar. Debería de ser así, pero realmente pues nos falta. Y una cosa es también que el personal de enfermería, no todo el mundo está capacitado para esto. Entonces eso es muy importante. Ahora es como un requisito, ¿no? Tener la capacitación de atención de violencia sexual, pero todavía no ha sido pues como, lo tenemos como un requisito, a eso es lo que voy. Bueno, entonces, si soy enfermero, ¿cuál es mi papel? ¿Dónde debo? Pues primero capacitar. Después yo tengo un contexto o tengo unas funciones o me muevo en la parte de la prevención, la educación, en la identificación oportuna, en la intervención. Entonces, y aquí tengo pues todo un componente disciplinar también que viene enmarcado desde mi hacer, ¿no? Desde mi hacer. Bueno, entonces cuando tengo la identificación, nosotros los enfermeros nos caracterizamos por ser muy observativos, muy de identificar, ¿no?
Entonces, esa atención de enfermería la vamos a centrar en 3 partes pues grandes, en la hospitalaria, porque yo puedo identificar abuso sexual, violencia sexual en cualquier tipo de persona dentro de la parte hospitalaria, dentro de la clínica, cuando el paciente está hospitalizado. Es más, ni siquiera está hospitalizado por un tema relacionado con esto, pero se puede dar y obviamente ahí está y ahí es donde nos damos cuenta y pues empecemos a hacer como el llamado de atención y a alertar y a activar el código de atención. La consulta de enfermería es muy, muy importante. Tenemos consulta de enfermería con los grupos poblacionales, según el curso de la vida. Y de eso yo quería pues como hacer un poquito de énfasis de que nosotros debemos empezar a reflexionar cómo estamos haciendo esa consulta. ¿La estamos haciendo solamente por cumplir, porque tenemos unos indicadores, unas metas, o realmente estamos haciendo una consulta que se enfoque en los derechos, que sea una consulta con enfoque diferencial? Y ese enfoque diferencial quiere decir a la particularidad de cada persona, específicamente indagando sobre esa parte que sé que puede estar pasando, pero todavía no lo hago de una manera natural, ¿sí? Decir, dentro de mi consulta sí estoy evaluando, sí estoy tratando de identificar qué puede estar pasando. Cuando yo hago una consulta de enfermería con enfoque de derechos y enfoque diferencial, estoy atendiendo una atención humanizada, porque realmente nos estamos olvidando un poco de esa parte humana que tenemos, porque estoy atendiendo a un ser humano, ¿sí? A un ser humano. Y con esa atención, cuando yo identifico toda esta parte y sé que esta persona está siendo víctima de violencia sexual, entonces, ¿qué debo de hacer? Y uno de los objetivos dentro de esa atención es evitar la revictimización, ¿sí? Otra parte donde yo tengo pues una identificación es en la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, hablamos, entre comillas, de personas sanas, pero ¿hasta dónde llega el concepto de salud? El concepto de salud es muy amplio y dentro del concepto de salud no solamente habla sobre la enfermedad, y eso lo tenemos pues todos claros, ¿no? Que habla también de un medio saludable, de una espiritualidad, de un contexto psicológico saludable, de un contexto familiar, de un contexto a nivel de colegio, a nivel de trabajo saludable. Y ahí es donde yo pongo pues como también a que analicemos y pensemos, ¿será que realmente el concepto de salud es realmente marcado por la enfermedad? Y aquí es donde nos debemos decir, bueno, este concepto de salud sí lo tenemos que llevar a otros espacios, a otros campos para poder determinar. Bueno. Entonces, con la parte de no volver a victimizar a las personas, entonces tenemos unos profesionales de enfermería que deben tener también unas habilidades blandas, no solamente técnicas, sino blandas, ¿no? Ese profesional debe tener una atención integral, ¿sí? A esta persona y no tener víctimas ideales. ¿Qué es eso de no tener víctimas ideales? Pues el de tener víctimas ideales es como decir, por ejemplo, ay, no, qué pesar los niños, no, qué pesar la viejita, no, qué pesar, no, o sea, no importa, no tenemos víctimas ideales, solamente tenemos víctimas, no clasificarlas porque me va a pesar o porque qué pesar o porque se lo merecía o no se lo merecía, porque estaba ahí, porque dio papaya, como decimos los colombianos, ¿sí? Sino comentarios, evitar todo ese tipo de cosas. Víctima independiente de su edad, de su sexo, de su género, del lugar donde estaba, cómo se vestía, quién era. O sea, no hay que clasificar a las víctimas. El abuso sexual nos iguala. Debería de ser así, pero realmente lo que hacemos es categorizar. Y eso no puede estar pasando dentro de la consulta, ¿cierto? No tener víctimas ideales y no... Entonces, dentro de esa identificación y valoración de enfermería tenemos pues a un ser humano, una víctima, independiente pues de la edad. Y si hablamos de edad, pues hay poblaciones más vulnerables, están los niños, las niñas, los adolescentes, están las personas de la tercera edad. Y hablando de las personas de la tercera edad,
Cuando uno trabaja con esta población, ya hace un tipo de conversatorios, grupos focales, redes de apoyo, te das cuenta de que fueron violentadas sexualmente muchas veces y de por sí nunca se reflejó, nunca se dijo nada, nunca se comentó porque se normalizó hasta este momento que se empieza a verbalizar y a comentar y a entender qué fue lo que estaba pasando, ¿no? También identificamos en los cambios de comportamiento y eso es muy importante. Por ejemplo, cuando hacemos el trabajo en las familias, en el colegio, en la comunidad, ese contexto, saber cómo enseñarle a la población, a los cuidadores principales, a la misma gente de lo que puede estar pasando. Condiciones especiales como la discapacidad, como estar en un grupo o en una comunidad afro, una comunidad indígena, la población o la comunidad LGTBIQ+. Entonces, ahí estamos haciendo una observación, una identificación para hacer esa valoración de enfermería. Y eso muchas veces se da en la consulta, ¿sí? En la consulta. Aunque ya dije que está en los espacios también a nivel hospitalario y a nivel comunitario. ¿Qué significa atención integral? Entonces, es ir más allá, ¿no? De la recuperación física de las lesiones, garantizar seguridad física, emocional, sexual, social y legal. Atención interdisciplinaria, desde la salud, desde las ciencias sociales, desde la salud mental, la justicia y la protección, que sea individual y colectiva esa atención. Y todo eso con la parte del enfoque de derechos, ¿no? Entonces recordemos el enfoque de derechos y el enfoque diferencial para tener una atención integral. Entonces, lo que hacemos es identificar, denunciar y activar el protocolo de atención, 3 pasos grandes. Con eso tenemos unas actividades generales, que es dar apoyo emocional y orientación a la familia, realizar las medidas de protección de las víctimas, tratar condiciones generales de salud relacionadas con violencia sexual, ya cuidados específicos como la parte de la anticoncepción de emergencia, las profilaxis contra ITS, contra la parte de VIH, asesorías pre y post para la administración de medicamentos, en VIH, hepatitis B, infecciones pues, de transmisión sexual, y también está la interrupción voluntaria del embarazo, que también debe haber una consejería, debe haber una orientación, debe haber un acompañamiento. Tomar evidencias forenses cuando se aplique, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar, evaluación y seguimiento. Y esto es muy importante al final. Entonces, si yo sé que dentro de mi población nos están llegando un motivo de consulta o estamos identificando violencia sexual, entonces, ¿qué está pasando dentro de ese contexto? Entonces, eso hace parte de la evaluación. ¿Cómo podemos aportar? Porque sí, atendemos a las víctimas, se le hace el protocolo, ingresan por urgencias, se hace todos los 15 pasos que nos habla la resolución, pero también es decir, bueno, ¿por qué nos están llegando tanto? ¿Sí? Y el seguimiento, ¿qué pasa después de la atención? O sea, hay unas fechas donde se hacen unos controles y unos seguimientos, pero va más allá de preguntar, ¿se tomó los medicamentos? ¿Se hizo el examen? Va más allá, es un acompañamiento para poder hacer como el cierre del caso. Entonces, en este término de ideas, pues también tenemos que tener claro que es una víctima. Una víctima es un ser humano que sufre o es lesionado en su cuerpo, mente o entorno. Entonces, ahí vuelvo y retomo, no hay víctimas ideales, solamente son víctimas. Hay una victimización primaria, que es el trauma directo, la agresión sexual directa a la persona. Hay una secundaria, que es el daño a las víctimas y sus familiares, y esto nos interfiere al personal de salud. Y cuando yo hablaba de que debemos dentro de nuestra atención evitar la victimización secundaria, es porque realmente nuestro sistema, desafortunadamente el protocolo, porque vienen muchas personas, entonces entran como a recordar. Es eso. Si una persona ya nos comentó qué fue lo que pasó y esto, lo que debemos tratar en lo menos posible es que vuelva a generar un trauma recordando, contando, y lastimosamente a veces nuestro sistema de atención lo que hace es eso. Por eso es un reto,
es un reto, ¿sí? Hacer que no haya una victimización secundaria. Y tenemos una victimización terciaria, que es la estimación social. Y en esto hay que trabajarlo también en esta parte del contexto comunitario, el contexto educativo, en el trabajo, ¿sí? Porque esto puede generar unas consecuencias muy graves que nos puede llevar a que la persona atente contra su vida. Entonces, no solamente cuando hablamos de atención integral, no solamente es enfocarnos en el momento agudo, en la atención de ahora, sino también ir un poco más allá y entender que esta persona va a tener que vivir con este recuerdo. ¿Y cómo lo vamos a poder ayudar desde nuestro quehacer? ¿Cómo vamos a poder empezar a hacer una conciencia muchísimo mejor a nivel social y con todo este componente educativo que maneja enfermería en varios contextos? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, entonces tenemos pues la clasificación de violencia sexual y tenemos aquí dos clases que es abuso sexual y asalto sexual. Y esto es realmente muy importante para poder hacer como un énfasis. Y lo que yo decía, ¿no? Esto es como de esos conceptos o de estos temas que debes tener muy claro como persona. Entonces tenemos que un abuso sexual hay una frecuencia del 80 y un asalto sexual del 20. La edad de las víctimas tenemos en abuso, tenemos todas, y en asalto sexual está la parte que son todas las mujeres, los adolescentes, los adultos, los niños, las niñas, más que todo esta parte de la parte femenina y también la población de la comunidad LGTBI, que puede ser un asalto de tipo crónico, de tipo agudo, perdón. ¿Qué quiere decir eso? En el momento, ¿sí? O sea, lo que pasó hace poco en el caso de esta chica que es famosa en las redes sociales, estaba en determinado lugar y fue abusada, ¿sí? Me fui para una fiesta, pronto bebí un poco de más y fui abusada. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, eso fue a una fiesta, estuve bebiendo, bebí un poco de más, ahí empieza a decir, ah, ¿para qué se bebe? Ahí es donde yo hablaba de que la víctima, no podemos tener víctimas ideales, es que no puede pasar esto. O sea, no podemos decir que lo que pasó alrededor de es una justificación de que me hayan violado. No puede ser así. La evolución del abuso sexual es crónico, ¿no? O sea, que viene con el tiempo, y por eso el tiempo de consulta es tardío. Entonces, hay, por ejemplo, hay un pediatra donde hablaba de que los niños, para poder decir, mire, o para poder expresar de lo que está pasando, muchas veces duran 2 años en ser abusados. Entonces, eso es un abuso sexual, ¿sí? Han sido violentados durante 2 años atrás, porque él dentro de su condición de desarrollo todavía no entiende qué es lo que está pasando. Entonces son 2 años de tragedia, 2 años de dolor, 2 años de silencio, donde el niño ha estado hablando y lo naturaliza hasta que llega un momento en donde él siente, cree o su desarrollo cognitivo le da para hablar. Entonces ahí estamos hablando de abuso. Y la parte del tiempo de consulta, pues en el asalto sexual es temprano, ¿sí? Por eso, como es más visible en las mujeres y se ha hecho tantas campañas, por eso es que somos aquellas que vamos, hablamos, vamos a medicina legal, vamos a la policía, vamos a un centro hospitalario y decimos. Sin embargo, las estadísticas de abuso sexual también son varias, ¿no? Y por ejemplo, eso se da en las personas de la tercera edad. En las personas de la tercera edad por mucho tiempo han sido abusadas y no sabían, o las personas con discapacidad, que alguien se da cuenta, pero si yo tengo un problema de lenguaje, tengo un problema motor, tengo un problema, pues muchas veces, si no es mi cuidador el que se da cuenta, realmente eso se queda ahí en el silencio. Cuando hablamos del número de agresores, entonces en un abuso sexual por lo general es una persona, y en un asalto puede ser más de una persona. Relación con el agresor, en abuso, una persona conocida, en asalto, desconocido. La fuerza en el abuso está implícita, puede ser que no esté, y realmente ahí es cuando hago pues vuelvo a decir, la consulta de enfermería tiene que ser
una consulta muy específica, muy dedicada. Si tengo examen físico, debo de hacerlo muy a conciencia, debo hacerlo con toda la parte del conocimiento y preguntar, ¿no? Y preguntar, ¿y esta cicatriz de qué es? Revisar muy bien, ¿qué pasó aquí? ¿No? Para ser muy observador e indagador, ¿no? Y la parte de la fuerza en el asalto sexual, pues es evidente. Y aquí era donde yo les decía que muchas veces, ¿y usted por qué no se defendió? Porque cuando se habla de abuso, perdón, de asalto sexual, o sea, de una violación, entonces, ¿y usted qué hizo? ¿No se defendió? Entonces, espera un momento, puede ser que yo haya estado que esté en un estado de shock, puede ser que yo priorice mi vida, ¿sí? Antes de perderla, porque sé que tengo unos hijos, porque sé que tengo unas responsabilidades, porque sé que tengo que un momento de cosas, y entonces permito, pero no de manera que yo desee o quiera, ¿no? No es una cosa consumada, o sea, dentro de mí me pongo a reflexionar, hombre, esta persona me va a matar, donde yo empiece a gritar, donde, ¿cierto? O me está amenazando con un arma, o me está, cualquier tipo de fuerza, ¿sí? Y eso pues es evidente luego cuando se hace pues la atención. Y el examen físico, pues cuando se habla de abuso, pues encontramos la normalidad. No hay, ¿sí? No hay signos, no hay señales, no hay golpes, no hay traumas, no hay nada, porque esta persona está abriendo, diciendo, ya no aguanto más, le voy a comentar eso. Y ahí es donde viene la credibilidad. Y ahí es donde viene pues nuestro criterio autónomo de decir, vamos a hacer toda la parte del proceso de denuncia, ¿sí? Y no darnos miedo, porque muchas veces eh, nosotros como personal de salud sentimos miedo porque de pronto el agresor, nos dicen quién es el agresor y tenemos pues muchísimo susto de que al hacer todo este proceso pues tenga repercusiones ya personales. Y en el asalto sexual pues sí tenemos signos de trauma, pues golpes, rasgaduras, sangre, arañazos, heridas, tenemos ya pues unos signos bien avanzados. Bueno, entonces aquí la estructura del protocolo, ¿cuál es? Son 15 pasos, ¿no? No me voy a quedar en todos, pero sí los voy a nombrar para que tengamos en cuenta. Primero, la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud. Eso es supremamente importante. Y si usted hace un pequeño recuento dentro de su círculo de amigos, de su círculo de amigas, y le pregunta si en algún momento fue víctima de abuso sexual, de violencia sexual, a veces no sabe qué decir. Es un tema complejo. ¿Qué hacer? Tampoco sabemos. Entonces, si nosotros empezamos con eso, ¿no? De empezar a orientar a nuestro propio círculo, de las personas allegadas, nuestra familia, nuestros amigos, si estamos en el medio académico, nuestros estudiantes, nuestros compañeros de trabajo, pues ahí estamos empezando a hacer parte de esa promoción y esa prevención. El segundo paso es el mantenimiento de las condiciones necesarias para brindar una atención integral a las víctimas desde el ingreso y el seguimiento. Condiciones necesarias. Esas condiciones son un ambiente agradable, porque es que yo vengo de un trauma, vengo de una cosa espantosa, estoy contando algo que me pasó y que me está sucediendo, y si yo no tengo un ambiente, esas condiciones son físicas y también son del personal que me atiende, y ahí era cuando vuelvo y digo, tenemos que tener capacitación mínimo en unos primeros auxilios psicológicos, saber qué hacer. Es que cuando nos tocan esa parte como psicológica, como temas como estos que son tan fuertes, hay compañeros y hasta yo misma digo, uy, Dios mío, qué fuerte esto, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? O me quedo callada, ¿sí? Entonces, ahí está. Esas condiciones son a nivel locativas y a nivel del recurso humano. El tercer paso, después de esta parte de identificación y ya, entonces está la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual al servicio de urgencias médicas. El cuarto paso está realizar la completa valoración clínica de la víctima. El quinto es tomar muestras diagnósticas para hacer toda esta parte de explorar el contexto de salud de la víctima y hacer una evaluación inicial.
El sexto, asegurar la profilaxis, pues, o los medicamentos con la parte de las infecciones de transmisión sexual, de acuerdo al protocolo. El manual y la resolución está supremamente claro, o sea, ahí está. Eso solamente que nosotros en las instituciones tengamos unos formatos, que tengamos unas guías pequeñas, bases básicas, que podamos ser de fácil consulta y ya el documento grande, pero ahí está todo muy bien explicado, cómo se debe hacer, qué cuidados hay que tener, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las funciones, toda esta parte ahí está. Lo que no está en el manual es mi fortaleza o mi capacitación en la parte humana, cómo hago esa consulta, cómo atiendo a esa persona, cuál es mi percepción frente a eso, cómo me siento yo, y por eso es que pienso que el personal de salud debe estar capacitado para este tipo de cosas. Tenemos un paso 7, que asegurar la profilaxis del VIH durante la consulta inicial de salud, y con esto también debemos tomar pruebas y administración de medicamentos. Entonces, aquí es muy importante también esa parte de la consejería, de la asesoría, del consentimiento informado, ¿sí? Y aquí es donde yo digo que a veces como que estos pasos hacen de que de pronto en algún momento yo vuelva a preguntar, y eso me da una victimización secundaria, y eso debemos de evitar. El paso 8, asegurar la anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto también es muy importante. Tenemos un paso 9, que es la intervención terapéutica inicial, especializada pues ya en la parte de la salud mental de la víctima. Un paso 10 es planear unos seguimientos clínicos requeridos pues por la víctima. Un paso 11 es derivar a otros profesionales de salud requeridos para esa atención integral. El 14 es realizar unos seguimientos rutinarios de acuerdo al protocolo. Perdón, el paso 12 es derivar a otros sectores. El paso 13, efectuar pues todos los procedimientos de vigilancia y hacer toda la parte de notificación, llenar la ficha y hacer este reporte inmediatamente. El 14, entonces, es realizar seguimientos rutinarios, y el 15 es hacer un adecuado cierre. Y aquí en este 15, para hacer un adecuado cierre, me devuelvo. Hay que hacer toda la parte de seguimiento, control, evaluación, para darle realmente un buen cierre. Entonces, ¿qué tenemos? En el paso 1, entonces, la preparación de la comunidad. Aquí está enfermería. Funciones de desempeño, enfermeros educados en la primera línea, educación individual, colectiva y comunitaria, instituciones de trabajo. Entonces, tenemos que estar capacitados. Independientemente del lugar donde estemos liderando, trabajando como enfermeros, sea comunidad, sea la parte de la consulta externa o sea la parte hospitalaria, todos debemos tener esta capacitación de empezar a identificar y educar, ¿no? Tenemos el paso 2, que es el mantenimiento de las condiciones, y aquí viene toda la parte de la confidencialidad, el respeto, la conformación de un equipo de atención estable, una red de apoyo externa, la conformación de grupos de apoyo. Eso es esas condiciones necesarias que yo les decía, capacitación en esa parte humana, esas funciones blandas que debemos tener como personal para hacer una atención desde los derechos y una atención desde el enfoque diferencial. Cada situación va a ser específica y no hacer victimización secundaria, ¿no? Que es muy importante. En el paso 3 y en el paso 4, entonces, está toda la parte de la recepción, está la valoración. Entonces aquí vamos a estar haciendo el acompañamiento para explicar, ser empáticos, la parte del consentimiento informado, las muestras. Hay que desculpabilizar a la persona, porque en algún momento la víctima se va a sentir culpable porque salí, porque me puse esa ropa, porque bebí, porque me estuve hasta las altas horas de la noche, porque me fui con tal persona, porque sentí también, ¿no? Viene también esa culpa de sentir. Entonces, fue una agresión sexual y esta persona, esta víctima, pudo haber sentido un orgasmo y eso hace parte fisiológica y me puedo sentir culpable. ¿Cómo es posible de que estén atentando contra mi vida, contra mi integridad y yo siento una cosa de estas? O sea, ¿qué clase de persona y ser humano soy? Entonces, viene como todo este proceso
de hacer un acompañamiento. Obviamente que es que aquí vienen las personas pues que van a estar encargadas y especializadas en toda esta parte de la salud mental, pero también viene el acompañamiento porque el personal de enfermería es el que va a estar siempre allí y de eso se trata, un trato humanizado. Vamos a estar en estos pasos, en el paso 5, en el toma de muestras, en el paso 6, en las profilaxis, en el paso 7, que es asegurar también esa profilaxis tanto de la parte de enfermedades de transmisión sexual como la parte de VIH. Tenemos el 8, que hablamos sobre las sentencias que están marcadas sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción pues voluntaria del embarazo. Entonces tenemos pues anteriormente teníamos solamente la sentencia 355 que eran los 3 casos, pero en este año se dio la 055 donde hay una despenalización del aborto antes de la semana 24 de gestación e incluye en las 3 en los 3 casos pues, que tenemos con la sentencia 355. ¿Por qué lo hago aquí? Porque es que si este protocolo de atención más bien es en urgencias, porque digamos que es de un asalto, pues también lo puedo tener de una persona que ha sido abusada anteriormente, que digamos que este es su segundo embarazo por la misma víctima y que esta persona diga, no, yo ya no quiero tener este hijo y nos llega antes de esta semana de gestación, pues tenemos que hacer toda la parte de valoración, ¿sí? Acompañamiento y orientación y ya tenemos una sentencia donde se dice, sí se puede. Con estas barreras, pues tenemos barreras desde la parte pues del profesional de salud. Recordemos que una cosa es ser profesional y otra cosa es lo que yo piense frente a, ¿sí? Tenemos que hacer ahí un pare y decir, bueno, me encuentro impedido para hacer esto, ¿será que yo pues no tolero, no lo entiendo, no lo hago? Entonces, ahí es donde debemos de hablar qué tan profesionales somos y qué tan capacitados estamos y también mi opinión. Yo digo, bueno, yo no lo voy a hacer porque me encuentro impedida, o sea, no soy una persona neutra, que también es válido, ¿no? También es válido como profesionales de salud. Entidades prestadoras de servicio de salud, en la objeción de conciencia colectiva, hay instituciones que dicen no, aquí no, y entonces ya viene un proceso legal, porque entonces la víctima entra a decir, bueno, ¿por qué no? Si tengo una ley que me ampara, si hay este tipo de protocolos y me dice que sí puedo, entonces viene un montón de cosas y ahí viene también la parte de volver a victimizar. La parte religiosa, la parte sociocultural, la desinformación que tenemos frente a la comunidad, descalificar los conceptos médicos expedidos por los psicólogos, quienes de la ley 1090 del 2006 les reconoce como un estatus de profesionales de la salud. Entonces también aquí es la parte de colegaje, hablemos con la otra persona, no hagamos de que nuestro usuario se sienta realmente más vulnerado de lo que ha pasado, habiendo unos retrocesos en la atención. La objeción de conciencia, pues entonces está en la sentencia 29 del 2008. La objeción de conciencia es un derecho absoluto y su ejercicio tiene poco límite. La propia Constitución, en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad también ostenta a las mujeres y por lo tanto no pueden ser desconocidos, ¿no? No es un derecho absoluto, es un derecho que tenemos, que podemos rechazar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas basadas en nuestras creencias éticas, convicciones íntimas o religiosas. Entonces aquí viene mucho de lo que yo estábamos hablando adelante. Como profesional, ¿hasta dónde puedo llegar? Ser consciente de eso. ¿Qué es lo que debo hacer por mi usuario? Recordar que debo de ser una persona neutra y cómo puedo orientar y cómo puedo ayudar sin poner primero mis creencias, mi condición ética, mis pensamientos o mi religión. En el 9 también estamos, en el 9 entonces asegurar la intervención terapéutica. Aquí aseguramos, no tenemos una intervención terapéutica como tal especializada, pero sí estamos haciendo el acompañamiento. Entonces la víctima tiene derecho a escoger el sexo del profesional de salud que lo quiera atender, muy válido, ¿sí? Debemos ser empáticos.
no revictimización, primeros auxilios psicológicos. Esto hace parte de que lo que es de empezar una intervención terapéutica, ¿no? Y ya pues la especializada pues tiene con la parte de psicología, cuando hay una crisis, cuando se produce un momento pues, donde la persona pues como que ya cae en cuenta, sale de ese shock o todavía está en shock, y ahí es donde viene toda la parte de la psicoterapia. Es breve al principio, son en inicios y posteriormente ya hay una cosa más profunda. Desculpabilizar. Escucha activa, respeto a la persona, aceptación de las emociones, aceptación del relato, actitud de apoyo, empática y ofrecer información. Es más, esto hace parte de los primeros auxilios psicológicos que puede tener una víctima o una persona, ¿cierto? Y hace parte de lo que es la atención desde los derechos, desde la diversidad, desde lo específico que tiene mi usuario. En el paso 10, pues seguimientos a la parte clínica, todo el requerimiento que se debe hacer, cuáles son los exámenes, si ya se los hizo, no se los hizo, si los tengo que empezar a tomar. Entonces, toda esta parte hace un acompañamiento más ya técnico. El 11, entonces, la derivación a otros profesionales. Yo como el profesional de enfermería de salud debo tener en cuenta cómo va esta persona, ¿cierto? Puede ser que el equipo que lo esté atendiendo esté en esa parte y yo puedo ser el enfermero que está haciendo toda la parte desde afuera. Estoy coordinando quién la ha visitado, quién ya lo ha atendido, cuáles son los medicamentos que ya tiene. Puede ser que no tenga un contacto directo, pero ahí estoy hablando de todos esos seguimientos clínicos y de asegurar de que tenga toda la atención de todos los profesionales que requiera. Y el 12, entonces, derivar también a esa parte de los sectores involucrados, y por eso es muy importante tener un conocimiento, y ahí es donde fallamos a veces sobre el desconocimiento. No conocemos la norma, no conocemos el protocolo, por eso es muy importante que todos conozcamos el protocolo y saber a dónde, con quién y en qué momento se debe hacer esa atención. El reporte, pues el reporte siempre al Civigila siempre ha sido marcado por enfermería. Nosotros somos como expertos en esa parte. Entonces, verificación que sí se haga, la verificación de la llenada de la ficha, toda esta parte estamos allí. En el 14, realizar seguimientos rutinarios que requiere la víctima, y el 15, efectuar un adecuado cierre. Entonces, no olvidarnos de toda la parte de evaluación y seguimiento. Y es un seguimiento y una evaluación que se hace a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Qué quiero decir a nivel colectivo? Vuelvo y digo, si yo observo que dentro de mi contexto, donde yo trabajo, dentro de la comunidad, esto es muy frecuente, más de lo que yo pensaba, más de lo normal, entonces es empezar a analizar y reflexionar y ver cómo podemos hacer desde el campo de salud, cómo podemos disminuir estos índices, estos indicadores, este número de casos, esta frecuencia. Entonces, siempre recordar que somos muy buenos explicando, somos muy buenos verificando, aclarando, orientando y asesorándolo, pero esta parte técnica no se nos puede olvidar, el trato humanizado que le debemos de dar a nuestra víctima. Recuerden que no hay víctimas ideales, solamente somos víctimas. Bueno, con esto yo quería darle las gracias. Esto es lo que traje en este momento. Aquí hay me pareció interesante esta imagen. Ahora que lo que ves, ya no más. Esto es una campaña de la UNICEF del país vecino de Ecuador. Y me pareció interesante que muchas de esas están hombres, ¿no? Porque también, o sea, no es una violencia de género, o sea, marcada en la parte del abuso sexual o de la violencia sexual. Todos podemos ser vulnerables. Entonces, ahí termino. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla. En estos momentos, entonces, abrimos la sesión de preguntas en el público. Voy a revisar el chat.
Acá no tenemos preguntas para la profesora Magda. No sé si de pronto en los asistentes en la sala haya alguna pregunta. Entonces, agradecemos a la profesora Magda Lucía Hidalgo en nombre de la Facultad de Enfermería. La felicitamos por su trabajo profesional, investigativo y académico. Agradecemos su compromiso de participar en esta reunión académica de enfermería hoy miércoles 9 de noviembre. La esperamos en próximos eventos. Recuerden Muchas que la gracias. grabación de esta radio Ya, yo creo que sí quedará. algo Sí, en el chat. Sí. perfecto. Acá nos preguntan, profe, ¿cuál es el reto más importante para los profesionales de enfermería en esta temática? Bueno, yo creo que no solamente para los profesionales de enfermería, sino para todos los profesionales en salud en la parte de la atención, que es la parte de la victimización secundaria, lo que hablábamos de la revictimización. Entonces, desafortunadamente lo que les decía, el proceso el proceso de atención son 15 pasos, pero hay pasos, por ejemplo, en donde va a venir otro profesional y te va a volver a preguntar, ¿qué es eso de la revictimización? O sea, es volver, que la víctima vuelva y diga qué fue lo que pasó y vuelva a sentir cosas hasta más emocionales, cosas negativas para su estado mental. Entonces, cuando hacemos toda la intervención, cuando hacemos toda esta parte de atención, vamos, salimos, estoy hablando de una parte hospitalaria, pues cuando la víctima entra a urgencias. Entonces, ahí es un gran reto, ¿no? ¿Cómo hacer para disminuir esa victimización secundaria? ¿Cómo hacer para que no, porque si yo la hago, ¿cómo para que los otros profesionales tampoco lo hagan? Ser lo más consciente, ¿no? Hacer esa atención más humana, ¿no? Desde el enfoque diferencial, desde el enfoque específico. O sea, cada caso es particular, no es lo mismo atender a un niño, no es lo mismo atender a un adolescente, no es lo mismo atender a un adulto mayor, no es lo mismo atender a una persona de una comunidad indígena. Por ejemplo, una persona de una comunidad indígena. ¿Cómo es la comunicación? Por eso cuando hablábamos capacitarnos en eso, quiere decir hasta eso. Si yo sé que en mi comunidad yo atiendo de una comunidad indígena muy frecuentemente, pues entonces, ¿por qué no me he tomado la tarea por lo menos de aprender qué es su cultura, cuál es su idioma, cómo se comunica? Entonces, todo eso viene siendo como un reto, ¿no? Viene siendo como un reto. ¿Cómo yo, como profesional de salud, me estoy capacitando para atender este tipo de situaciones, para identificarlas, para orientarlas, para asesorarlas? Espero que sí haya podido responder a la pregunta. Muchas gracias, profesora Magda. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, profesora Magda, agradecemos entonces este espacio de reflexión y análisis para la profesión de enfermería. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerden, el profesor Jason dice que muy buena presentación, muchas gracias. Recuerden que la grabación de esta RAE quedará en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería. Efectivamente, esta presentación nos arroja grandes reflexiones y nos lleva a pensar y a repensar cómo es el cuidado de enfermería en esta población víctima de violencia. Bueno, a Claro, todos Diana, ustedes. porque, o sea, el protocolo está ahí. O sea, el protocolo está, ahí está. Pero hay otras cosas que sí tenemos que sentarnos a pensar qué está pasando. Es correcto. Bueno, a todos ustedes un feliz día. Profesora Magda, Gracias. muchísimas gracias nuevamente. Muchas Feliz día. gracias. Hasta luego.